Seguimos, problemas técnicos. Se cayó la red, internet desapareció y quedé hablando solo como un loco, preguntando cosas y al final se había cortado. Y ahora seguimos con el ejercicio, claro, estábamos con este ejercicio, ya saben. No voy a volver a repasar todo, pues ya esta función tenemos que analizar las posibles discontinuidades de la función. Y las discontinuidades se analizan, acá lo había puesto, la discontinuidad se analiza en los valores descartados del dominio y donde se parte la función. Es lo que habíamos repasado. Sacamos el dominio de esta función y no quedó los reales menos el 2 y el menos 2. Como las discontinuidades posibles, las discontinuidades posibles, ¿no? Se analizan en los valores descartados del dominio y donde se parte la función, ¿qué valores descartados del dominio tengo acá? El 2 y el menos 2. Claro, entonces, obviamente, los valores descartados son 2 y menos 2. Estos son los valores descartados del dominio. Puede ser que sean o no sean discontinuos, ¿no? Para eso hay que analizar. Valores descartados del dominio. Son 2 y menos 2. Bueno, hay que analizar las discontinuidades en 2 y en menos 2. O sea, las posibles discontinuidades en 2 y en menos 2. Puede ser que no sea discontinuo. Vamos a ver eso. Bueno, esto lo borro ya porque la parte del dominio todavía quedó para la foto. Repasen el video anterior con los que fue cortito, que por problemas técnicos se colgó la red. El dominio lo sacamos. Y ahora vamos a analizar las posibles discontinuidades de la función. Lo vamos a hacer en 2 y en menos 2, lógicamente, que son los valores descartados del dominio de la función. Por eso, previamente, hay que sacar bien el dominio de la función. Bueno. Ahí está. Bueno, bárbaro. Vamos a analizar. Bueno, en principio, ya 2 y menos 2 ya son discontinuidades. Pero podría caber la posibilidad que sea una discontinuidad evitable. Y si es una discontinuidad evitable, se puede evitar la discontinuidad. Por eso dije que habría que analizar en 2 y en menos 2 por separado si tenemos una discontinuidad evitable o inevitable, o sea, esencial. Y las discontinuidades esenciales son aquellas que son esenciales con salto finito y con salto infinito. Ahora vamos a repasar cada cosa, ¿no? Porque seguramente no se acuerdan. Pero bueno, habría que analizar la continuidad de la función en 2 y en menos 2. O sea, ya por ende, 2 y menos 2 al estar descartados del dominio, ya por ende, por definición de continuidad, la función no es continua ni en 2 ni en menos 2, pero podría caber la posibilidad, habría que ver en cuál de ellos, que haya una discontinuidad evitable, o sea que se pueda evitar la discontinuidad, y al evitar la discontinuidad, la palabra lo dice, puedo evitarla y ya deja de ser discontinuidad. Pero habría que ver quién es discontinuidad evitable y quién es discontinuidad esencial, que podría ser con salto finito o con salto infinito. Entonces, repasando, yo lo había dicho, la definición de continuidad. Tengo lugar ahí, ¿no? Vamos a ponerlo más acostado así tengo más lugar. Repasando la definición de continuidad. F de X es continua en X igual a medio como que se transpone todo, ¿no? Vamos a ponerlo acá abajo.
definición de continuidad, f de x es continua en x igual a si dos puntos. Existe f de a, o sea, en a va a haber una imagen de la función, existe el valor de f de a, y dos, límite cuando x tiende a por la derecha, tiene que ser igual al límite cuando x tiende a por la izquierda, y tiene que ser igual al valor que da f de a en su imagen. Esto que está acá, estos dos límites laterales que son exactamente iguales, significa de que, en pocas palabras, límite cuando, ponerlo en una sola expresión, límite que cuando x tiende a de f de x. O sea, muchas veces en los libros aparece límite cuando x tiende a de f de x, pero si realmente existe este límite, a secas, significa que los límites laterales son iguales. Porque si los límites laterales en una función son diferentes, entonces el límite a secas, cuando x tiende a, no existe. ¿Está? Condición necesaria para que exista el límite es que los límites laterales sean iguales. Porque si los límites laterales son diferentes, entonces este límite a secas no existe. Eso es lo que hablé muchas veces. Y la observación que dije el otro día, que lo expliqué en clase, que podría ser que alguno de los límites laterales no esté definido porque está fuera del dominio de la función. Yo no puedo hacer ningún límite de ninguna función si estoy fuera del dominio de la función, porque fuera del dominio de la función no existe función, y por lo tanto, o por ende, no tiene sentido hacer un límite de lo que sea fuera del dominio, del rango de la función. Entonces, podría ser que algún límite lateral no esté definido porque está afuera del dominio de la función. Yo di un ejemplo en videos pasados de esta situación, de esta observación importante. Véanla, no voy a volver a repetir porque si no se me alarga el problema. Podría ser que este límite exista y este no, o al revés, pero bueno, alguno de los dos tiene que existir para que ese límite sea igual a f de a, si no, no se va a cumplir la condición 2 de la continuidad. Las dos condiciones deben cumplirse simultáneamente, no puede fallar ninguna. Si falla alguna de estas dos condiciones, no es continua la función. Y podría ser que alguno de los dos límites laterales no esté definido porque está fuera del dominio de la función, pero por lo menos alguno de ellos sí tiene que estar definido dentro del dominio de la función para que sea igual a f de a, porque si no se cumple la condición 2 no va a ser continua la función. Yo di un ejemplo de esta observación, vuelvo a reiterar, en uno de los videos pasados del canal. Que di un ejemplo donde un límite está definido, un límite lateral está definido y el otro no. El ejemplo que di fue este. F de x es logaritmo de x si x es mayor que 0 y 0 si x es igual a 0, una cosa así. Bueno, yo puedo hacer de esta función partida límite cuando x tiende a 0 por la derecha, pero no puedo hacer límite cuando x tiende a 0 por la izquierda porque estoy fuera del dominio de la función. Porque el dominio de esta función, si uno lo saca, son todos los reales mayores que 0. Mayores o iguales a 0. Mayores iguales a 0. El dominio de esta función son todos los reales mayores iguales a 0. Entonces, yo puedo definir la función para todos los x mayores iguales a 0. Yo puedo hacer todos los límites cuando x tiende a 0 por la derecha.
Pero no puedo hacer límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, porque estaría fuera del dominio de la función. Para x menor que 0 no existe función, por lo tanto no puedo hacer límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. Eso no tiene sentido. ¿Me explico? Sí. Lo único que puedo hacer es el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Y entonces, bueno, acá yo puedo decir, con este ejemplo, ya sabemos que es el dominio de regla menos el 2 y el 2. Yo puedo decir con esta observación que, bueno, la función acá va a ser continua, porque, bueno, al final dije que no lo iba a repetir, lo estoy repitiendo. F de x es continua en x igual a 0, ¿por qué? Porque se cumplen estas dos condiciones. Primero, existe f en 0, existe f en 0 y vale 0. F en 0 vale 0. Y a su vez, 2, límite cuando x tiende a 0 por la derecha, porque por la izquierda no está definida la función, porque las funciones son los reales mayores iguales a 0, la función está definida a la derecha del 0, no a la izquierda del 0. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha de esta función. No, la función era así, perdón, x por logaritmo de x, perdón, no me acordaba el ejemplo, disculpen. Sí, era ese. Límite cuando x, bueno, de esta función, de x por logaritmo de x. Esto lo hice por L'Hopital. Yo demostré este límite que me queda 0 por logaritmo de 0, logaritmo de 0 menos infinito, me queda 0 por menos infinito, es una indeterminación. La llevé a la forma de infinito sobre infinito y ahí apliqué el L'Hopital, ¿no? Bueno, este límite, aplicando el L'Hopital, me quedó exactamente igual a 0. O sea, me quedó lo mismo que f en 0. Queda 0. Bueno. Listo. Y este límite lo hice por L'Hopital. Esta es la función, o sea. Entonces me quedó que la función es continua en 0. Pero obviamente que el único límite que está definido es el de x tendiendo a 0 por la derecha, porque por la izquierda no está definido porque el dominio son los reales mayores iguales a 0. Y la función es continua, y este es un ejemplo de esta observación. Este límite lo hice haciendo L'Hopital, ¿no? Este límite lo hice haciendo L'Hopital. Dice límite cuando x tiende a 0. Se supone que esto da 0 por logaritmo de 0, es 0 por menos infinito. Guarda, hay que pasar esa indeterminación a 0 sobre 0 o a infinito sobre infinito antes de aplicar la regla de L'Hopital, si no, no se puede aplicar la regla de L'Hopital. Entonces, esto me quedaba así, mandaba el ax abajo, me quedaba así, derivaba arriba, derivaba abajo, me queda 1 sobre x, y acá abajo me quedaba menos 1 sobre x cuadrado, y al simplificar todo esto, me quedaba una x arriba, me quedaba el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de menos x, y eso es 0. Acá apliqué el L'Hopital. Este es el apóstrofe del L'Hopital. Bueno, este es el ejemplo en el cual el límite está definido por la derecha, porque está definido por la derecha y no por la izquierda, porque el dominio son los reales mayores iguales a 0. La función está definida por la derecha, no por la izquierda. Bueno, esto es parte de la observación esta. Estamos repasando también un poquito el tema de continuidad, ¿no? Bueno, el problema era el siguiente. Esta función, el dominio, eran todos los reales, menos el 2 y el menos 2. Y yo dije que las posibles discontinuidades se analizan en los valores descartados del dominio de donde se parte la función. Acá no se parte la función, los valores descartados del dominio son 2 y menos 2, y tengo que analizar por separado la continuidad en esos valores. Bueno. Ya, por ende, 2 y menos 2 están descartados del dominio. Por lo tanto, no existe f en 2 y no existe f en menos 2, porque yo justamente estoy sacando del dominio al 2 y al menos 2, por lo tanto no existe f en 2 y no existe f en menos 2. En consecuencia, la función no es continua ni en 2 ni en menos 2. Ya no es continua ni en 2 ni en menos 2, porque no se cumple esta condición.
Bueno, algo voy a tener que borrar. Voy a borrar el ejemplo. Este de acá. Lo queda para la foto, esto lo vimos en otro video, este ejemplo. La función f de x por logaritmo de x es mayor que 0 y 0 es x es igual a 0. Bueno, entonces ya vemos que en 2 y en menos 2 ya son discontinuidades porque obviamente si el 2 y el menos 2 están descartados del dominio, f en 2 no existe y f en menos 2 tampoco existe. Por lo tanto son dos discontinuidades. Ahora hay que clasificar las discontinuidades, si son evitables o esenciales, con salto finito o infinito. Bueno. También esta observación ya la borro porque ya la mencioné varias veces. Bueno, listo. Dejo la definición de continuidad. Vale la pena repasar fuertemente estas cosas porque se vuelven a repetir en los exámenes. Bueno, en x igual a 2. Bueno, ya no se cumple esto, ya dije. No existe f en 2 porque está descartado del dominio. Por lo tanto, esto implica que como no se cumple la primera condición de continuidad, la número i, no se cumple la condición i de la definición de continuidad, entonces como no existe f en 2, entonces en x igual a 2 hay discontinuidad. Hay que clasificar la discontinuidad, si es evitable, esencial, con salto finito o infinito, lo vamos a ver. Pero ya que es discontinuidad, y en menos 2 pasa lo mismo, porque está descartado el dominio. Primero lo analizamos en 2. Vamos a clasificar la discontinuidad. Vamos a repasar esto. Importante, ¿cómo se clasifica la discontinuidad? ¿Cómo se clasifica la discontinuidad? Bueno, ya sabemos que discontinuidades pueden ser evitables o esenciales, con salto finito o infinito. Básicamente eso. No estamos viendo las discontinuidades esenciales de primera especie con salto finito e infinito para que sepa matemática. Las discontinuidades de segunda especie, donde no existe el límite, no vamos a ver acá por lo menos en este curso. Sí, para la gente de exacta de ingeniería sí se puede. Pero ahora, no la vamos a complicar tanto. Vamos a clasificar las discontinuidades. No me gustan estas líneas, no sé qué pasa, no salen bien. Bueno, clasificar discontinuidad. Bueno, a ver. Discontinuidad evitable. Lo repetí 1.000.000 de veces en los videos. Es aquella discontinuidad que se puede evitar. O sea, puedo evitar que haya discontinuidad. ¿Y cómo se detecta? De la siguiente forma. Es aquella discontinuidad, ya sabemos que en x igual a 2 hay una discontinuidad porque no se cumple la primera condición. Es aquella discontinuidad donde el límite lateral por la derecha, el número, es aquella discontinuidad en x igual a, ¿no? En x igual a, tal que dos puntos. Límite cuando x tiende por la derecha de la A, se iguala al límite cuando x tiende a la izquierda de A, son iguales los límites. Y esto va a dar un número finito.
un número real. Los dos límites son iguales y finitos, o sea, dan el mismo número real. Pero yo ya sé que hay una discontinuidad en x igual a, si no, no estoy acá haciendo este análisis de discontinuidad. O, según esta observación, alguno de los límites laterales puede ser que no esté definido porque estoy fuera del rango, estoy fuera del dominio. O podría suceder que alguno de los límites no esté definido, pero alguno de ellos tiene que ser igual a un número real. Vamos a poner acá. Esa observación también la puse en los videos. Podría ser, lo mismo que acá, podría ser que algún límite lateral no esté definido, porque estoy fuera del dominio. De la función. Pero algún límite tiene que existir y ser un número real. Eso lo voy a anotar acá. Podría ser que algún límite lateral no esté definido porque estoy fuera del dominio de la función, pero algún límite lateral tiene que existir y ser igual a un número real. Pero algún límite debe existir. Límite lateral debe existir y ser finito. Y sigo por acá porque no tengo lugar. Debe existir y ser finito. Para que haya discontinuidad evitable. En x igual a. Alguno de los dos tiene que existir. El que esté dentro del dominio, claro. Y tiene que ser un número real el límite. Para que pueda ser una discontinuidad evitable. Y otra observación más. No hacía falta hacerla, pero lo voy a hacer. Creo que lo destaqué también en los videos. Podría suceder para discontinuidad evitable dos cosas. Uno, los límites laterales, o sea, puede ser que no exista f de a, primero, no existe f de a, y los límites laterales sean iguales, o alguno de ellos, el que esté definido dentro del dominio, claro, igual a un número real, o alguno de ellos, el que esté definido de los límites laterales dentro del dominio, yo no agregué eso. Dos,
O puede ser que exista la función en A, pero los límites laterales siguen siendo iguales, dan un número real, pero este número real que dan los límites son absolutamente diferentes a f de A. Estos son todos los casos que pueden aparecer bien precisamente con la discontinuidad evitable. O sea, los dos límites, o alguno de ellos, el que esté definido dentro del dominio de la función, debe dar un número real y tiene que ser distinto a f de A. Si no, no estamos hablando de una discontinuidad evitable. Esto es la teoría necesaria para analizar la discontinuidad evitable de una función, si es que existe. Si se puede evitar la discontinuidad, claro. Esto es lo que hay que tener presente. Lo enfaticé en otros videos. Y ahora paso a hacer el ejercicio. Bueno, antes de pasar a hacer el ejercicio, voy a dar el repaso teórico de lo de qué es discontinuidad esencial con salto finito e infinito. Y ahí sí terminamos de hacer el ejercicio y punto. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, ninguna. Todo Esto, bien. el repaso fundamental, es un ejercicio muy importante. Lo repetí en muchos videos, hicimos muchos ejercicios de discontinuidad, pero ahora estoy potenciando el repaso a través de la teoría y así hay que entenderlo. Esto lo tengo que saber bien a la hora de clasificar la discontinuidad. Ahora termino, el ejercicio básicamente es corto, pero yo estoy haciendo un repaso fuerte de lo que es la discontinuidad evitable. Y ahora voy a hacer un repaso fuerte de lo que es la discontinuidad esencial con salto finito e infinito. Ahora sí voy a borrar esto. Y tenerlo presente, porque lo voy a necesitar para hacer el problema. Bueno, ahora sí. Discontinuidad esencial, con salto finito e infinito. Acordémonos que los límites laterales tienen que estar definidos dentro del dominio. Alguno de ellos, por lo menos. Y tiene que ser igual a un número real el límite. Ese número real, ¿no? En el caso de que exista la función en A, ese número real tiene que ser distinto a la función en A para que cumpla la condición de que realmente haya una discontinuidad evitable. Lo enfatizo, lo vuelvo a repetir y lo escribí en el pizarrón, así que no puede no entenderse. El que no quiere entender es porque no quiere entender o porque no practica. Bueno. Entonces, valga la pena esta observación. Puede suceder que la discontinuidad sea evitable en el caso de que no exista la función en A, pero los dos límites laterales son iguales a un número real, o por lo menos alguno de ellos que esté dentro del dominio o esté definido dentro del dominio de la función. Alguno de ellos tiene que existir y ser un número real. Y en el caso de que exista la función, los límites laterales deben ser igual a un número real, o por lo menos alguno de ellos, aquel que esté definido dentro del dominio de la función, pero tiene que ser distinto a la función en A. Esto es condición para que sea discontinuidad evitable. Acá dice que me quedan 10 minutos. Bueno, alcanza. O sea, esto es importante, esta observación. Bueno, ahora sí lo enfatizo, lo escribo, lo repito. Uno puede rebobinar el video y madurarlo también. Y practicarlo, porque si no lo practican es lo mismo que nada. Es puro de balde decir estas cosas. Bueno, discontinuidad esencial. ¿Cuándo es discontinuidad esencial? Bueno, la discontinuidad esencial es más rápida, me parece a mí. Es decir, f de x tiene una discontinuidad esencial en x igual a A, 2 puntos.
1. Si los límites laterales por la derecha y por la izquierda de A son distintos, no importa si es más o menos infinito, después lo clasificamos si concepto finito o infinito, son diferentes. Bueno, si son distintos, ya está. Son diferentes. En general, sí. Bueno, en el caso que esto sea un número finito, un número real, y esto sea otro número real distinto, número real, entonces es una discontinuidad con salto finito. Independientemente de que exista f de A. Independientemente de que exista f de A. O sea, no importa si existe f de A o no existe f de A. Si los límites laterales son diferentes y son dos números reales, o sea, dos números finitos, se supone que los números son finitos, entonces se dice que es una discontinuidad esencial con salto finito. Discontinuidad esencial con salto finito, independientemente de que exista la función en A. Independientemente de que exista f de A. Esto me falta. Ah, estoy de acuerdo. Y 2. Y 2. Podría suceder que este límite por la derecha me dé más o menos infinito, o el otro límite, si es que está definido, claro, me dé más o menos infinito. Se supone, vuelvo a repetir, tiene que estar definido dentro del dominio de la función el límite, si no, no se puede hacer el límite de una función fuera de su rango, fuera de su dominio. Tiene que estar definido dentro del dominio de la función, si no, ¿de qué estamos hablando? O el límite, este límite da más o menos infinito, o el otro da más o menos infinito. Entonces, este O significa una disyunción, una cosa a la otra. Entonces se dice que hay una discontinuidad esencial con salto infinito. Entonces, discontinuidad con salto finito en x igual a A, ¿no? Voy a poner en x igual a. Discontinuidad esencial con salto infinito en x igual a, independientemente de que exista f de A. De que exista f de A. Discontinuidad esencial con salto infinito en x igual a A, independientemente de que exista f de A. Bueno, algún límite lateral tiene que dar más o menos infinito. Y ese límite tiene que estar, vuelvo a repetir, definido dentro del dominio de la función. Si no está definido dentro de la función, no puedo hacer ese límite. Esto es la clasificación de esencial con salto finito e infinito.
y lo que vimos antes, discontinuidad evitable. Ahora, con toda esta teoría hay que analizar qué tenemos acá. Ya sabemos que en 2 y en menos 2 es discontinuo porque está fuera del dominio. No existe f en 2, no existe f en menos 2, entonces es discontinuo. Entonces, falta analizar eso. Pero esto es la teoría necesaria y suficiente para analizar discontinuidad esencial. Vuelto a repetir en el caso 2, o este límite da más o menos infinito, o este, el que exista, ¿no? Alguno de los dos tiene que existir, alguno de los dos tiene que estar dentro del rango, dentro del dominio de la función, porque no puedo hacer, vuelta a repetir, un límite de una función fuera de su dominio, porque fuera del dominio de la función no existe función, y por lo tanto no puedo hacer nada afuera del dominio de la función porque no existe. Entonces tiene que estar ese límite dentro del dominio de la función, si no, no lo puedo hacer, no lo puedo procesar. Entonces, o este límite, o este, o alguno de los dos, puede ser más o menos infinito. Hay una discontinuidad esencial con salto infinito en x igual a A, independientemente de que exista o no f de A. La teoría está dada. Y ahora hay que terminar el ejercicio. En el próximo video, con la teoría que dimos, que ya la di en otros videos y usualmente la repasamos fuertemente hoy, voy a terminar de hacer el ejercicio y voy a clasificar la discontinuidad en 2 y en menos 2. Estos ejercicios son muy tomados en los exámenes, así que vean bien este video. Y los videos anteriores que hemos visto de continuidad y discontinuidad. No se vayan, que viene lo mejor. Y ya se termina todo. Chau, chau.